Bueno, muchas gracias Oscar por la invitación a sumarnos, no solo a mí, sino a todo el grupo que vino de Argentina a sumarnos al seminario. Para nosotros es un honor poder compartir con ustedes trabajos que venimos haciendo y en particular este que voy a estar contando hoy es un trabajo que estamos actualmente desarrollando, sobre el que yo creo que tenemos más dudas que certezas. Ahí paró la grabación. No sé, Oscar, te aviso. Ahí está. Así que será muy bienvenido todo el intercambio a posteriori de la presentación que espero que podamos mantener y tener. Así que les cuento un poco cómo está organizada la presentación. Inicialmente quiero contar el encuadre que da origen al trabajo que voy a estar presentando aquí, lo que originó el planteo de un proyecto de investigación y las perspectivas que tenemos al respecto y que por eso nos interesa desarrollarlo. Les voy a contar el avance, el punto en el que estamos, las idas y venidas, los momentos así como de estancamiento en alguna medida y finalmente voy a cerrar con más inquietudes que certezas, abriendo a que conversemos entre todos y a ver cómo se ve. El trabajo se enmarca en un proyecto de investigación que está radicado en la Universidad Nacional de General Sarmiento, que se denomina Conocimiento Especializado del Profesor, puesto en juego al diseñar cursos de matemática bajo condicionamientos didáctico-matemáticos dados. Está radicado, como digo, en la Universidad Nacional de General Sarmiento y cuenta con un grupo grande de investigadores, no solo de la Universidad de General Sarmiento, sino que trabajan en otras instituciones. Aquí están mencionados, bueno, entre ellos Víctor y Marcel, que estuvieron exponiendo aquí hace un par de jueves. Cuando empezamos a pensar en este trabajo, nos inquietaba el trabajo de los docentes que diseñan materias de matemática y que últimamente, o desde ya hace un tiempo, las instituciones en las que trabajan les imprimen o les imponen algunos requerimientos que los docentes que diseñan cursos completos tienen que atender. Sobre esos requerimientos ahora en un momento voy a describir un poquito más, pero imaginemos pautas que van más allá de contenidos mínimos. Si uno piensa hace un tiempo atrás, hace 15 años, por decir, por poner un tiempo,
a los profesores que teníamos un curso a cargo nos daban únicamente contenidos mínimos. Hoy en día eso no ocurre tan así. Hay investigaciones, hay requisitos institucionales, hay acuerdos de distintas entidades que ya están como poniendo algunas pautas bajo las cuales el profesor que tiene a cargo el diseño de un curso tiene que diseñar la enseñanza, tiene que planificar la enseñanza. Aquí en Argentina, el CONFEDI es una organización que propone y estudia y establece pautas para la formación de ingenieros, por ejemplo. Y vienen trabajando hace muchos años en algunas pautas en común que las distintas carreras de ingeniería en todo el país, más allá de la universidad que la dicta, tienen que atenderse. Ejemplo de ello es el CONFEDI, que solicita que se trabaje alrededor del desarrollo de competencias profesionales acordes a la carrera de ingeniería que el estudiante esté cursando. Hay otras instituciones que ponen condicionantes de, por ejemplo, trabajar bajo el enfoque de resolución de problemas, con lo que eso significa y que puede estar completamente precisado ese requerimiento. Otras que piden el desarrollo de habilidades o hábitos de estudio o trabajo en la virtualidad. Es decir, hay muchos requerimientos didáctico-matemáticos que recibe hoy en día o que podría recibir un profesor que tiene que diseñar un curso de matemática y le va a tocar responder a ellos. En muchos casos, al menos aquí en Argentina, se advierte cierta resistencia de parte de los docentes, quien dicen, por ejemplo, con esto de las competencias de la profesión del ingeniero, dicen, esto no me atañe, esto es cosa del experto en ingeniería automotriz, por dar un ejemplo, yo doy mi materia de matemática como la vengo dando y que la especificidad la ponga el ingeniero en las materias específicas. No es eso lo que se está pidiendo. Lo mismo ocurre en formación de profesores, que hay profesores que dicen yo le enseño matemática como quiero y que la cuestión de formar específicamente un profesor de matemática la ponga quien les da las materias de educación matemática, por ejemplo. Y hay otro problema, o sea, la resistencia de los profesores es un problema, al menos aquí lo es, y hay otro problema que desde mi perspectiva todavía es más grave, que es cuando el docente considera que está haciendo una propuesta de enseñanza que sí está atendiendo al requerimiento, pero que uno no lo podría fundamentar, que si uno lo analizara un poco más objetivamente, no encontraría rastros que permitan justificar que efectivamente esa propuesta de enseñanza está atendiendo al requerimiento didáctico-matemático que le vino impuesto. A partir de ahí, y sabiendo que los docentes recientemente graduados no toman estas decisiones, porque a lo sumo se incorporan a equipos donde las decisiones eventualmente las toma un docente con un poco más de antigüedad o con un cargo más alto, de todas maneras, sabiendo eso y trabajando en la formación inicial de profesores y también en desarrollo profesional, nos preguntamos si no podríamos contemplar en la formación inicial de profesores alguna cuestión formativa de conocimientos, de vivencias, de prácticas que los deje mejor ubicados al futuro docente o al profesor para que pueda dar respuestas apropiadas a esos requerimientos que eventualmente vaya a recibir. Es decir, la perspectiva que nos moviliza a hacer el estudio que estoy presentando aquí está finalmente ubicada en la formación de profesores porque vamos a estar pretendiendo hacer una transferencia de los resultados de este estudio específicamente a esa población, a profesores en formación. Para que les pueda contar un poco con más precisión en qué estamos y cuáles son los avances, hago un punteo muy breve de elementos que están conformando el marco teórico hoy en día. Respecto de los requerimientos de tipo didáctico-matemático, quisimos enfatizar que no estamos pensando solamente en contenidos mínimos, sino que estamos pensando en pautas que pueden tener un matiz entre lo didáctico y lo matemático, que puede tener balances diferentes, pueden ser pautas de tipo
trabajar en la virtualidad, sacando del medio la pandemia, podría darse un requerimiento de ese tipo y uno dice hasta qué punto el profesor de matemática tiene herramientas para diseñar un curso íntegramente virtual, o pautas de tipo matemáticas para encarar la enseñanza de la matemática de una cierta forma. Una cuestión que también observamos en el avance del trabajo es que algunos de los profesores se autoimponen sus propios requerimientos. Dicen, ejemplo, estoy formando futuros profesores de matemática, considero irrenunciable que mis estudiantes aprendan ciertas cosas o aprendan de cierta forma. Entonces, uno como docente a veces se autoimpone estos requerimientos y a veces son impuestos por la institución. Aquí voy a estar hablando de cuando son impuestos en particular, es lo que más nos interesa, porque con el autoimpuesto, cuando el requerimiento es autoimpuesto, se supone que uno tiene más herramientas, al menos lo comprende desde alguna perspectiva, y cuando es impuesto podría el docente que está a cargo de diseñar un curso ni siquiera terminar de comprender en profundidad ese requerimiento. Vamos a tomar el modelo MTSK de Carrillo y colaboradores como modelo para poder hablar de los tipos de conocimiento que un profesor de matemática pone en juego cuando desarrolla su labor profesional, un vínculo entre ese modelo y la epistemología personal que hace Inés Gómez Chacón, como para tratar de poner en un plano diferente las cuestiones de creencias del profesor, y un modelo de planos de la formación docente que venimos trabajando también hace un tiempo con el equipo aquí en General Sarmiento, que nos va a dar algunas herramientas como para entender ese trabajo de planificación de la enseñanza y cómo desde esa perspectiva podría estar o no atendiendo a ese requerimiento que recibe o que le es dado. Los objetivos que nos propusimos en el proyecto parten de considerar docentes que están o que han diseñado asignaturas que satisfacen algún requerimiento didáctico matemático. Son nuestros sujetos con quienes vamos a estar trabajando para poder describir ese conocimiento especializado que ponen en juego al momento de programar la enseñanza, y con también la pretensión de identificar relaciones y jerarquías entre los conocimientos y los distintos subdominios del modelo MTSK, es decir, tratar de entender qué cuestiones rigen por sobre otras a la hora de planificar la enseñanza atendiendo a un condicionante de este tipo. Finalmente, ya como un objetivo más de índole teórico, nos interesa a nosotros, porque venimos trabajando en esto, encontrar vínculos entre el modelo MTSK y este modelo de planos de la formación. Las decisiones metodológicas que tomamos fueron trabajar como en dos grandes momentos. Un primer momento en el que teníamos que identificar estos casos que nos permitan dar con un docente que hubiera hecho una planificación completa de una materia, que hubiera recibido un requerimiento y que hubiera dado una respuesta a ese requerimiento. Y una vez identificados los casos, que ahora voy a describir qué cosas, de qué consta un caso, tomar a los profesores que diseñan y hacer un estudio para tratar de identificar estos conocimientos puestos en juego. En esta primera etapa de selección de casos, lo que buscamos que va a estar constituyendo el caso es una institución que imponga o solicite un requerimiento didáctico matemático, una asignatura de matemática. Nos hemos circunscrito a asignaturas de matemática, no asignaturas de educación matemática o de didáctica de la matemática. El docente o el equipo que diseña, cuando las materias son masivas, a veces hay un docente o un equipo chico que diseña y un montón de profesores que dan clase tomando el diseño de otro. Nosotros teníamos que dar o queremos dar con el docente que diseña, no con el que implementa el diseño ajeno. Necesitamos acceder a todos los elementos de la propuesta didáctica, todo, la planificación, las guías de actividades, entrar al aula,
y necesitamos chequear que la propuesta didáctica que el docente diseñó responda coherentemente al requerimiento didáctico matemático. Todo esto, o sea, todo este paquete, la institución, el requerimiento, la asignatura, la propuesta y la coherencia conforman para nosotros un caso. Cuando tenemos el caso, cuando chequeamos la coherencia, tomamos al docente y seguimos el estudio con el docente o el equipo, si fuera el caso. ¿Cómo miramos la propuesta de enseñanza? Porque tuvimos toda una primera etapa de trabajo en el proyecto en el que contactamos docentes que anticipáramos que podían estar haciendo propuestas de enseñanza coherente a requerimientos. Entonces necesitábamos tener una forma de chequear esa coherencia y ahí es que utilizamos el modelo de planos al que hago referencia, que lo describo muy brevemente. En general, lo que se promueve para la planificación de la enseñanza es un docente que, teniendo en mente cuáles son los estudiantes que está formando y con sus posicionamientos sobre la enseñanza de la matemática, sobre la matemática y sobre el aprendizaje de la matemática, pone metas de aprendizaje para sus estudiantes, planifica la enseñanza, diseña instrumentos que pueden ser desde evaluaciones, actividades para el aula, trabajos prácticos, hasta instrumentos para recabar datos para que pueda luego evaluar cómo le va su propuesta, gestiona la clase, como sea, en la presencialidad, en la virtualidad, y luego de eso hace una reflexión y un trabajo de tipo metacognitivo que le permite retroalimentar íntegramente su propuesta. Este circuito se replica en otros planos, por eso el modelo de planos, cuando uno piensa en un formador de profesores. Cuando uno piensa en un formador de profesores, el esquema es exactamente el mismo. El formador de profesores piensa que está formando un estudiante futuro profesor. Para él se pone metas, planifica la enseñanza teniendo presente qué es lo que ese futuro profesor va a tener que hacer cuando trabaje, cuando se desarrolle en el campo profesional, diseña instrumentos, gestiona todo el esquema. El modelo es exactamente idéntico, solo que la planificación es de otra naturaleza, los instrumentos son otros, se gestiona en otro lugar, las metas son otras, porque tengo en mente a qué sujeto voy a formar. Entonces es como que se replica ese esquema, pero en un nuevo plano, y así uno podría pensar en la capacitación de profesores que forman futuros docentes. Nuevamente, el esquema es exactamente el mismo, pero me salgo de plano. Tengo en mente que voy a capacitar a docentes que están en formación de profesores, que deberían lograr con su formación que los profesores puedan hacer todo este paquete de cosas que está aquí. Con esto en mente, ubicamos el requerimiento como parte de, si uno pudiera ubicarlo como parte del posicionamiento o las metas según el matiz de cómo sea el requerimiento, y a partir de ahí el docente planifica, diseña, gestiona y hace esa evaluación sobre su propio trabajo. Y lo que nosotros debíamos mirar en esta selección de los casos es la coherencia entre las partes y la coherencia con el requerimiento. La segunda etapa tiene que ver, y aquí es donde va a estar como el centro de mi presentación y las intrigas y las cuestiones que nos están inquietando y que voy a compartir aquí, es para avanzar en la indagación de los tipos de conocimiento. Para eso diseñamos unas entrevistas, les voy a contar ahora un poco cómo hicimos, cómo las pensamos, y estamos en todo el momento de diseñar cómo analizar los datos que las entrevistas nos arrojan, de manera que nos permita ese análisis establecer no solo los tipos de conocimiento, sino las relaciones entre esos conocimientos, de modo de identificar qué rige, qué es lo que al docente lo hace tomar una cierta decisión o un cierto camino. Entrando al diseño de las entrevistas, nosotros, por un lado, necesitamos reconocer algunos aspectos claves de la planificación, de las decisiones asumidas
y de las razones de las decisiones que el docente asume porque entiende que están dando respuesta al requerimiento que le fue impuesto. O sea, la entrevista nos tiene que brindar, de parte del docente que planificó la enseñanza atendiendo un requerimiento, qué cuestiones son clave de la planificación que dejan ver el modo en el que el docente está respondiendo al requerimiento recibido. Y entonces, a partir de ahí, poder entender, saber qué cosas, saber cuáles conocimientos, tener cuáles conocimientos le permitió al docente asumir o tomar cada una de las decisiones que tomó cuando él entiende que con esas decisiones está respondiendo al pedido institucional. El modelo MTSK seguramente muchos de aquí lo conozcan y lo manejen. Tiene como dos grandes partes, la parte que tiene que ver con el conocimiento matemático, que aquí lo encuentro en la parte izquierda del gráfico, y a la derecha el conocimiento didáctico del contenido, con una subdivisión en 3 tipos de conocimientos, subdivisiones que son absolutamente teóricas, como todo modelo, y todo esto en realidad está completamente entrecruzado, o sea, termina siendo difícil identificar puramente conocimientos de un tipo, o sea, está lejos de ser una partición como el esquema comunica, y en el centro, el centro tiene que ver con las creencias respecto de la matemática y respecto de la enseñanza y del aprendizaje, cada parte ubicada en su correspondiente subdominio. Nosotros ubicamos el requerimiento como dentro de lo que uno podría entender que son los estándares, ¿no? El conocimiento de los estándares. En ese subdominio uno ubicaría, por ejemplo, la información que los diseños curriculares da. Los diseños curriculares, si uno piensa en la formación secundaria o de nivel medio, son en alguna medida un requerimiento didáctico matemático a los que los docentes deben responder. Nosotros todo el estudio que venimos haciendo lo estamos haciendo en docentes que han diseñado a nivel superior. Y lo pensamos mucho en su momento, si incluir o no docentes que den clase en el nivel medio, que asuman como un requerimiento lo que los diseños curriculares les dicen, ¿no? Y en esta primera parte lo dejamos en latencia, en una espera, para trabajar con el otro grupo de docentes que nos eran de más fácil acceso. Para ahondar en detalles sobre la entrevista, nosotros, para mirar cómo se manifiesta el requerimiento, elegimos o tomamos estos 4 aspectos: el programa de la materia, las actividades, las consignas, las guías de ejercitación, las tareas que el docente diseña, la gestión de la clase y la evaluación. Y en cada uno de estos puntos nos interesa ver dónde se ve y de qué modo la respuesta que el profesor da para atender al requerimiento pedido. Y a partir de ahí, tratar de entender cuáles son estos conocimientos, creencias, de cuáles con mayor como jerarquía son los que han incidido en el armado de los programas, del programa, de las actividades, de la gestión de la clase y de la evaluación de manera de responder al pedido. En el momento de analizar la entrevista, y sobre esto ahora voy a contarles más detalles, tenemos hecha una primera entrevista y estamos a poco de hacer una segunda. Nos demoramos justamente por ver si nos valía la pena o no modificar algo antes de hacer una segunda entrevista. Vimos que nos podría resultar sumamente rico el trabajo que está haciendo Inés Gómez Chacón de articulación entre el MTSK y la epistemología personal, concepto que ella describe como tratando de, no sé si la palabra sería justo generalizar las creencias, pero como incluir las creencias en una cuestión más general, que es lo que ella denomina epistemología personal, que lo entiende como un tipo de conocimiento que opera en lo cognitivo, metacognitivo y afectivo del sujeto,
y que operativamente se manifiesta en razonamientos, creencias, emociones y toma de decisiones. Para el trabajo nuestro, y justamente para vincularlo con los tipos de conocimiento del MTSK, y siguiendo uno de los trabajos que ella tiene publicado, en el que identifica acciones y decisiones que un docente toma cuando enseña matemática, entendimos que nos iba a ser factible comprender a partir de la entrevista o interpretando la entrevista, acciones y decisiones que el docente había tomado para satisfacer este requerimiento y que a partir de ellas íbamos a poder entender qué tipo de conocimiento o creencias en el modelo MTSK podían estar operando para el momento en el que el docente da su respuesta con la propuesta didáctica. Este vínculo con el trabajo de Inés Gómez Chacón nos saca en alguna medida de las creencias hacia este lugar de la epistemología personal, y ahí estamos tratando de interpretar algunas cuestiones y son las que quiero compartir aquí en este momento. Uno de los avances, que es el que describo aquí, toma a un docente de la Universidad Nacional de General Sarmiento, quien recibe como requerimiento, hubo un cambio en el sistema de ingreso a la universidad y un curso de aprestamiento universitario, que era el que se venía dando en la universidad, se quita, desaparece, y a cambio aparece un programa de acceso a los estudios superiores, dentro de los cuales hay un taller inicial orientado en ciencias exactas y otros talleres, que son las primeras instancias de cursada de materias de matemática para estudiantes que siguen carreras que tienen algo que ver con la matemática. El otro curso, el CAU, el curso de aprestamiento universitario, era un curso común a todas las carreras. Ese programa de acceso, cuando se cambia el curso de aprestamiento y aparece este programa de acceso, impone a las coordinaciones de estos talleres que hagan propuestas que permitan desarrollar en los estudiantes herramientas de trabajo intelectual. Ahí dimos con uno de los profesores que diseñó y tuvimos acceso íntegramente a la propuesta didáctica, excepto las clases por la pandemia. O sea, las clases, no hubo clase presencial en todo el año pasado desde que inició la pandemia, y actualmente tampoco. El curso se rediseñó en una modalidad íntegramente asincrónica. Chequeamos la coherencia, nos dio que cumple la coherencia con este modelo de planos que les contaba, y lo invitamos a una entrevista y les voy a contar un poco lo que elegí un par de apartados simplemente como para compartir cómo lo estamos pensando. La respuesta que este docente da al requerimiento, a este requerimiento que les decía que tiene que ver con desarrollar herramientas de trabajo intelectual, él responde proponiendo promover el desarrollo de ciertas habilidades matemáticas y las identifica y las presenta, y ciertos hábitos de estudio y los identifica y los presenta. Y a partir de ahí diseña ese taller inicial orientado en ciencias exactas. ¿Qué cosas sucedieron en la entrevista? Les voy a leer algunas partes y les voy a contar cómo estamos mirando esto. Cuando hablábamos de cómo manejarse, de cómo él había pensado en atender a este requerimiento, comenta cómo hacer para que los estudiantes puedan incorporarse al estudio superior, como por ejemplo que la evaluación no sean solo pruebas escritas. Esto lo tomé del CAU, el curso de aprestamiento universitario que les cuento que desapareció, que se pueda hacer otras cosas y que no las viera como de poco valor. Esto lo aprendí en el recorrido en el CAU. Es un docente que tiene años en la institución y por mucho tiempo pensó, diseñó y reformuló este curso de aprestamiento universitario. Pensamos en la variedad, recabar información en varios momentos y con distintos tipos de cosas. Consideramos trabajos individuales, grupales, en clase, tarea, intentan retomar las habilidades,
buscar algo en la web, luego hacer algo presencial, grupal, estaban integradas a las clases, no a la ceremonia de examen. Aunque aprender a rendir exámenes es un hábito que promovemos. Ese es uno de los hábitos que la propuesta intenta que desarrollen. Aquí lo que encontramos es una primera decisión en esto de las decisiones y acciones que mencionaba recién, que es proponer un sistema de evaluación no tradicional en correspondencia con la acción que fue el diseño de un tipo de evaluación diferente a las tradicionales como tiene el taller. Lo vinculamos en este retroceso que les decía, desde el requerimiento, buscamos elementos de su propuesta didáctica que nos pongan de manifiesto cómo intenta atender al requerimiento y lo tratamos de vincular con los tipos de conocimiento, ubicaríamos esto y no importa por ahora refinar en cuál de los 3 subdominios del conocimiento pedagógico del contenido, pero diríamos que centralmente esta decisión y acción la estaríamos asociando con un tipo de conocimiento pedagógico del contenido. Una dificultad, algo que no salió y vino la virtualidad, es el tema de lo interdisciplinario. Los contenidos son de matemática, el taller es de ciencias exactas, la idea era que aparezca lo interdisciplinario. No está ausente, pero está en baja proporción. Esto dice el docente. Hay una clase de tiro oblicuo y resultó más discutible con los docentes. Para mí es una deuda. ¿A qué se debe? A mí no me gusta, no me siento atraído. Las aplicaciones, la matemática aplicada no me atrae. Seguramente eso se expresa en mi dificultad para lo interdisciplinario. Me cuesta más. No con la pretensión de que nadie mire nada, pero simplemente mostrarles esta tarea que él había diseñado para el taller en la modalidad presencial, con partes, con distintas partes, con una reflexión sobre lo trabajado, con búsquedas en internet, o sea, no era en lo más mínimo una actividad guiada, por decirlo así, estaba en total sintonía con el taller, con un rasgo interdisciplinario y era la única en todo el taller. El taller tiene 48 horas, este trabajo tomaba 4 de esas 48, son lo que él dice que aparece en baja proporción. Ahí identificamos como decisión incluir lo interdisciplinario y como acción, bueno, el diseño de la actividad, o sea, el diseño de las consignas que se le iban a dar, la modalidad de trabajo, si era grupal, si era individual, si había parte de búsqueda en la casa para luego discutir, que es esto que les mostraba sin pretensión de leer, simplemente está ahí, y lo asociamos con un tipo de conocimiento matemático que él pone de manifiesto cuando hace esto, pero atravesado o sesgado o regido, si uno quiere, por estas creencias como parte de su epistemología personal. Es decir, en muchas partes de la entrevista nosotros percibimos que algunas decisiones de tipo pedagógico, matemáticas, didáctico, matemáticas, estaban regidas por esta epistemología personal del docente. Esto fue lo que nos hizo ir a buscar justamente este vínculo entre el modelo MTSK y la epistemología personal. En este momento estamos en el proceso de decidir cómo sistematizar los datos de manera de poder dar cuenta de los conocimientos puestos en juego por el profesor y de la relación entre ellos. Y pensando cómo hacer para representar esas relaciones, o sea, esos vínculos, cómo poder representarlos de algún modo, no sé si dinámico es la palabra, pero sí que se vea el rastro de saber qué cosa me permitió hacer tal otra y por haber hecho tal otra pude hacer tal o cual. Y entonces estamos pensando algo de este estilo. Estas partes también están sacadas de cosas que decía el docente. Él tiene mucha experiencia en dictado de matemática en cursos iniciales, mucha, de hace mucho tiempo, con distintas modalidades. Hizo una tesis mirando
las primeras materias en las universidades de Argentina, o sea, mucho conocimiento de formas distintas de pensar cursos iniciales, lo identificamos como un tipo de conocimiento, como conocimiento de la enseñanza, uno de los subdominios. Y eso le permitió tener miradas distintas sobre la matemática. Entonces, ahí esto se puso de manifiesto en el programa, esto de dónde lo veo y de qué modo, el conocimiento de la estructura matemática. Si miro el gráfico, este esquema del modelo MTSK, estoy pensando en que un tipo de conocimiento que ubico en el conocimiento de la enseñanza permitió tener distintas miradas sobre la matemática, cuestión que la podría estar ubicando aquí, y esto a su vez le permite delinear la propuesta de enseñanza, nuevamente un conocimiento sobre la enseñanza. O sea, ahí empiezo como a ver el rastro de cómo operaron los conocimientos en él y el saber cómo aprenden los estudiantes, también a raíz de toda su experiencia como profesor en distintas instituciones con cursos iniciales, que lo podemos pensar como el conocimiento de las características del aprendizaje de la matemática, el KFLM, también eso le ayuda a delinear la propuesta y entonces empiezan a aparecer este tipo de relaciones que decimos que nos interesa poder identificar o reflejar. Esto está lejos de ser un análisis exhaustivo. Yo solamente estoy contando y compartiendo y abierta a escuchar sugerencias e ideas de cómo estamos empezando a entender que rigen u operan en algunos aspectos los tipos de conocimiento y las creencias en función de ese requerimiento que el docente en este caso recibió. Entre las inquietudes, y estoy casi que terminando la presentación para poder conversar, sostenemos lo valioso de disponer de este conocimiento, por lo que les contaba, por la pretensión de transferencia, formar un docente que pueda atender a un requerimiento y diseñar un curso que atiende ese requerimiento nos resulta de sumo valor para él, porque esos requerimientos nosotros no sabemos hoy en día cuáles van a ser. Y entonces uno podría invertir en algún tipo de herramienta de algún tipo, de manera de ponerlo o dejarlo mejor posicionado para esa situación futura. Claramente no nos es simple acceder a los casos y como les decía, hay casos que no son casos, o sea, hay situaciones, instituciones, requerimientos, docentes y propuestas que a un análisis un poco más objetivo no responden al requerimiento y el docente no lo ve. Y entonces también ahí pensamos en cómo las cuestiones de tipo metacognitivas y de reflexión sobre lo que uno hace, que están incluidos en ese modelo de planos, son también clave, un elemento clave para que el docente pueda verse y ver su propuesta un poco más objetiva, de una manera un poco más objetiva. Nos tienen muy pensativos estas decisiones de tipo operativo, de tipo cómo materializo estos vínculos y jerarquías entre los conocimientos. Nos quedó pendiente por la pandemia entrar al aula, o sea, fíjense, es un rasgo tremendamente importante el ver en acción al profesor en el aula, cómo gestiona la clase para esto de la coherencia. Esto nos quedó pendiente. Y también tenemos la intención, al estudiar distintos docentes de distintos casos, ver si hay algún tipo de recurrencia, si hay algún tipo de cuestión que uno pueda empezar a entender que se mantiene invariante, porque ese sería el lugar en el que estaríamos tratando de incidir desde la formación inicial. Como ven y como comparto acá, todavía nos queda mucho por entender y por dilucidar. Bueno, ahí cierra la presentación. Ahí estamos. Dejo de compartir y podemos charlar si quieren.
Pero es amigo, no vale. Marcel y Víctor están trabajando en el proyecto, yo no sé si los leyeron ahí, pero bueno, con ellos estamos ahí como en esta serie de disquisiciones, como les contaba, bueno, con las idas y venidas de el relato casi que la vivencia de lo que estamos transitando en este momento han recibido aquí Oscar, así que son bienvenidos los aportes y comentarios que nos quieran hacer. Así es. Si hay comentarios, alguna reflexión, alguna opinión sobre el tema, adelante. A ver, lo pueden escribir por el chat también. A ver, ¿qué me cuentan? Me recuerdan las clases de, la, de la universidad cuando se quedan callados los estudiantes. Igual hay que esperar un cachito. Puede haber quedado complicado el relato también. O sea, podría no haber estado claro. No, a ver, Reconozco que es un tema delicado. O sea, nos es un tema complejo. Complejo de presentar, complejo de que se entienda. Tal vez no resultó y vale la pena aclarar algo si acaso quieren. bueno, mientras ellos se motivan, yo creo que la están pensando, la están reflexionando. Este, me llamó muchísimo la atención, eh, mientras que los diferentes modelos teóricos de formación de profesores que explican precisamente el aprendizaje y la formación de profesores tratan de teorizar sobre los componentes que tiene el conocimiento del profesor, que por su naturaleza es distinto a otra profesión, ¿verdad? La naturaleza del conocimiento del profesor es totalmente distinta a la naturaleza del conocimiento de un ingeniero, de un químico, de un matemático. Lo hace distinto. Pero lo interesante que de sus planteamientos tiene que ver, y eso no lo había realmente, no lo había visto en, en otras reflexiones teóricas, es cómo se conectan, cómo operan. Es decir, cómo operan esos conocimientos. Pero fíjense, ya hay una Gina comenta en su chat, dice que hiciera mayores referencias sobre las creencias de los docentes, sobre la matemática y también sobre su enseñanza-aprendizaje. Sí, bueno, ahí les escribo la autora que viene trabajando con esto, que es Inés, esperen que, ahí va, Inés Gómez Chacón. Ella tiene mucho estudio hecho sobre el tema, eh, sobre cuestiones de emociones, de actitudes, de creencias, y en algún punto el esquema del MTSK que las pone en el centro, uno entiende la idea de ponerlas en el centro como cuestión que rige, si quieren, al resto de los conocimientos o que los otros están regidos por esas creencias, pero en realidad hay un vínculo que esa imagen gráfica tal vez no ayude a ver, que es cómo se entrelaza todo. O sea, nosotros estamos ahora en lo complejo cuando decimos, bueno, este conocimiento lo ubicaría del lado de lo matemático, regido por una creencia o por lo que nosotros interpretamos que puede ser una creencia o no, en realidad también tiene como lo pedagógico didáctico metido, entonces todo se está entrelazando y uno finalmente decide interpretar, si uno quiere, como aquello que tiene más relevancia o que tiene más proporción, si quieren, pero es difícil de identificar
algo que está como solapado y que algo incide sobre lo otro y tiene lo matemático, lo didáctico y las creencias. O sea, ¿qué miro de todo eso? Si las creencias incidieron sobre lo matemático y lo matemático sobre lo didáctico, eso por ahí también refuerza la creencia. O sea, hay cuestiones así como espiraladas. Es delicado. Nos es delicado, nos resulta complejo. Y estamos como priorizando identificar qué es lo que es preponderante. Entonces, cuando ahí les mostraba el ejemplo de Gustavo, del profesor, les decía, acá entendemos que las creencias están rigiendo, no es que no hubiera conocimiento matemático o conocimiento didáctico, sí lo hay, pero ahí entendemos que era preponderante las creencias respecto de otros aspectos donde preponderantemente se veían conocimientos de pedagógico del contenido. No sé si me explico. Claro, además de que las creencias permean en el gráfico. Cuando uno mira el modelo, como dice usted, las líneas son punteadas. Entonces, las creencias permean de un lado y de otro. Están por dos lados. El fondo. Entonces, es bien interesante ver cómo, bueno, y cómo esas creencias están de alguna manera influyendo en los otros conocimientos cada vez que el profesor toma decisiones para actuar en el aula. Tal cual. Ahí Elías menciona entonces las prácticas pedagógicas son espontáneas o técnicas. Va a haber de todo, yo creo. Dependerá del caso, dependerá del docente que uno tome, por ahí espontáneamente hace algunas cosas o tienen un sustento que el profesor puede dar cuenta de él. Va a haber de todo ahí. En el caso del docente que estamos acá compartiendo, en muchas de las preguntas no reconocía saber qué cosa lo hizo tomar ciertas decisiones. Y sabemos que sabe un montón de cosas de matemática, de educación matemática, y así todo el reconocimiento de qué fue lo que le permitió tomar una cierta decisión o una cierta acción no es reconocido. No es una espontaneidad ingenua, si uno quiere. O sea, va a haber espontaneidad ingenua tal vez en la gente más novel, en alguien que sigue formándose. Nosotros tratamos de dar con docentes que hicieran investigación, que supieran un montón de cosas, que supieran de educación matemática, de matemática, porque si hay toda una ala que no tienen desarrollada, o sea, que no conocen, desconocen completamente la educación matemática. Y bueno, eso ya me deja solo en un ala del modelo. Entonces tratamos de que nuestros profes de los casos saber que de antemano pueden disponer de esos conocimientos. Además, chequear la coherencia, que no es menor. Y luego ir a entrevistar y ver de qué se da cuenta y de qué no, y cómo nosotros interpretamos a la luz de estos elementos que les contábamos. ¿Algún otro comentario? ¿Alguna otra reflexión? Sí, por ahí, aquí Víctor, por ahí lo integrado de este conocimiento profesional, ¿no? Hace en este momento del análisis emerger lo complejo que es. Y en esto que relata Mabel, de distinguir las acciones y las decisiones en lugares donde vamos a ir en busca de esos componentes, da un inicio de cómo lograr ver esa complejidad. Claro, claro. Por el chat. Y otro comentario que quería hacer es que con respecto al MTSK hay ya vínculos
estudiados respecto entre distintos subdominios, ¿no? Pero eso está como fundamentado en lo que es la enseñanza en el nivel secundario o nivel medio, o nivel primario. Es decir, parte de lo prescripto en un diseño curricular y empiezan a hacer las interconexiones entre los subdominios. Es decir, ese invariante del que hablaba Mabel, digo, hay bibliografía específica, teórica, ¿no? Hay investigación en educación matemática, pero que refiere a ese primer plano, si se quiere, de formación. En lo que nos ubica Mabel, en tanto un requerimiento didáctico matemático a nivel profesional, nos lleva a otro plano, y es ahí donde vamos en busca de detectar esas vinculaciones entre subdominios que resulten invariantes y que sean potenciales para la formación de profesores de matemática. ¿Algún otro comentario, alguna otra reflexión? Profesor Marcel. No, lo que pasa es que soy ahí del equipo, y las mismas preocupaciones, lo que ha estado diciendo Mabel, lo que ha estado diciendo Víctor, son compartidas, y esta era la idea de escuchar, bueno, compartir y ver si algún otro colega también tenía así una mirada, aportes, contribuciones. Era la gracia de contar algo que está en desarrollo, pero así francamente en desarrollo. Uno en general cuenta lo que ya tiene cerrado, y nosotros dijimos, bueno, vamos a venir a contar algo que está en desarrollo hoy en día. Con las preguntas que nos hacemos, con las dificultades que vemos. Cuando todo se aclara es más simple. Claro. Ahora, profe, con respecto a eso, están mirando lo invariante de la actuación del profesor cuando estos conocimientos están interactuando en la práctica, por decirlo de alguna forma. Ahora, no. La idea sería estudiar un profe y ver qué conocimientos puso en juego y con qué jerarquía, con qué relaciones, para dar respuesta, para que su propuesta didáctica dé respuesta a ese requerimiento, estudiar a otro profe que dio su respuesta a otro requerimiento, y ver entre los profes si hay alguna jerarquía o algún tipo de conocimiento que uno diga, este no puede faltar, o la relación entre tal y tal cosa tendría que estar como con más fuerza, porque se ve que en todos los casos donde se respondió a un requerimiento de manera coherente, esto se da. Eso nos llevaría a pensar en la formación inicial de profes. claro. Pero es artesanal, o sea, toda esta primera parte es sumamente artesanal, porque tenemos, conseguir un caso ya es todo un problema. La institución, el requerimiento, todo el material, el acceso al aula, la coherencia, y luego las entrevistas, digo, eso es todo un tema. Y después viene el momento de analizar los datos, sistematizar, ver cómo vemos esas relaciones, y luego tenemos lo mismo con otro profe, y empezar como a ver qué cosas en común se ven. Está difícil. Sí, es todo un trabajo conseguir el caso, pero también es una garantía de encontrar ahí riqueza en tanto esa vinculación, ¿no? Y sí. Claro. Seguro sí, ahí mencionan si el profe es ingeniero y otros licenciados, se habrá, claro, sí, seguro sí. Es muy probable que si uno toma ingenieros que desconocen de educación matemática, los elementos del modelo MTSK que tienen que ver con la enseñanza de la matemática, el aprendizaje de la matemática, los tenga casi sin contenido, porque tal vez no sepa, o tal vez tenga su construcción, ahí sí espontánea, y lo que entiende que
le funciona. O sea, un conocimiento débil. Sí, Gracias, como una Gina. teoría personal, como una teoría Claro. personal. Y si la persona tiene estudio, por eso les decía hace un momento, queríamos que nuestros primeros casos fueran de docentes que vienen trabajando en educación matemática, que conocen, que uno pueda decir, bueno, todos los subdominios los tiene, o sea, tiene conocimientos de todos los subdominios. No tomé un profe que desconoce sobre la enseñanza de la matemática, porque ahí ya me bloqueo uno de los tipos de conocimiento, lo dejo vacío. Y no era la idea es que pudiera tener de todo y ver qué se ve, ver qué pone en juego. A ver, otro comentario sobre el tema. Es sumamente interesante y complejo al mismo tiempo, como dicen ustedes. Mirar esas relaciones entre los diferentes dominios y las invariantes que se van generando allí. Yo traigo a colación lo que ustedes comentan con respecto a cómo va cambiando la atención de los profesores que están ustedes observando cuando están haciendo las clases o cuando los entrevistan. Usted decía al principio, al finalizar la entrevista, la conferencia, usted comentaba sobre lo que significaba que el profesor fuese experto o novato y que entonces esa expertise marcaba cierta diferencia con respecto al que no lo era. Ahora, eso no se podría mirar como cambios de foco. Es decir, en la medida en que se va siendo más experto, es porque él va, de alguna manera, mirando cosas que antes no miraba. Y va tomando decisiones, y va interpretando, y va reflexionando sobre eso que antes no miraba, ahora lo mira. Por decir algo, el pensamiento del estudiante en la clase, o cómo él antes planificaba la clase y ahora la planifica de manera distinta porque ha cambiado la forma como él miraba la planificación. Ha incorporado elementos teóricos o prácticos que lo han llevado a asumir una postura distinta epistémicamente con respecto a la planificación. No sé si... Sí, el punto que yo mencionaba también al inicio es que probablemente el profe Nobel, no tenga a su cargo la decisión de diseñar un curso, por ejemplo, uno de estos talleres iniciales que se dan para, no sé, más de 1000 alumnos, no llega un profe Nobel a ese punto de tener que diseñar. Tal vez sí diseña en el nivel medio, tiene el diseño curricular entendido como requerimiento, que es lo que les decíamos que no lo habíamos considerado, pero que lo podríamos eventualmente considerar, el diseño curricular de formación de nivel medio que opere como un requerimiento y el profesor tomando decisiones en el aula de secundaria. Pero en el estudio que estamos haciendo de materias a nivel superior, el profe Nobel no llega, sí a dar clase puede llegar, no llega a decidir qué propuesta hacer. Da clase siguiendo los lineamientos de otro. Y ahí suma esto que vos decís, o sea, suma visión, suma mirada, lo que les contaba del profe también. Él no es que empezó tomando decisiones, él empezó dando clase en distintos cursos de ingreso, sumó miradas matemáticas, didácticas, y en algún momento le llegó su momento. El momento en donde tenía que decidir cómo dar respuesta a este requerimiento que la universidad le imponía. Bueno, y ahí trae todo su bagaje de conocimiento matemático, didáctico, sus creencias y actúa. Bueno, nosotros estamos desentramando eso, tratando de desentramar
¿Cómo fue eso? ¿Qué cosas son las que les permitieron hacer ese diseño o un diseño coherente? Lo de la coherencia no es un detalle menor y es algo que nos preocupa en la formación de profesores. Que no se den cuenta cuando lo que proponen no es coherente con lo pedido. Ahí, Gina, decís, ¿cuál será la mejor manera de formar un futuro docente para que tenga dominio de la... En un tiempo te decimos algo. En cuanto avancemos algo más te vamos a poder decir. Justamente, si uno piensa en la formación, con que la formación atienda a este lugar de desarrollo profesional que es el diseñar cursos a los que me piden o imponen condiciones, la respuesta es no sé. No sé, no solo no sé cómo formarlo, no sé dónde tendría que enfatizar. Para dar clase de matemática, esos subdominios me dan un buen mapa. Yo ya sé que tengo que saber cuestiones de educación matemática que me permitan pensar la enseñanza, entender y adelantarme a los errores de los alumnos, hacer intervenciones pertinentes, usar recursos, o sea, tengo un montón de cosas por conocer el modelo. Pero cuando pienso en esta otra tarea, que es una tarea de un profe a un mediano plazo, la de diseñar todo un curso, ahí estamos, ese es el punto. No sabemos justo si hay algo que nos convendría enfatizar o un tipo de práctica o algo que deje mejor parado al futuro profe para hacer esa tarea. Yo me aventuro algunos detalles nada más de lo que está preguntando Gina, pero son todas especulaciones. Si lo quiero formar para que tenga dominio en las diferentes dimensiones del conocimiento, no me daría resultado si lo formo así por separado. Solo alguien que sabe matemática y entonces le doy mucho matemática, y por otro lado alguien que solo sabe de educación porque no se establecen todos estos puentes. Entonces falta la relación entre los diferentes subdominios. Entonces queda este profe que esta concepción hay veces de decir, bueno, sabe mucho de matemática porque lo formaron grandes matemáticos, pero después a la hora de enseñar, él tiene que enseñar en cursos donde no van a ser matemáticos, o sea, no va a formar matemáticos. Y entonces ahí necesita de las otras dimensiones del modelo y articulación entre ellos. Y en eso estamos mirando qué es lo que ocurre con estos profes que sí logran hacer estas cosas, cuando tienen todo esto, como dice Mabel, todas las componentes del modelo las tienen, uno dice, sí, da, ¿qué es lo que hacen? Como para tener alguna pista después para la formación de profesores. De Raúl comenta, Raúl Fonseca dice, en esta pandemia se evidenció la necesidad del conocimiento disciplinar, pedagógico y tecnológico. Luego Julio, sí. No sé, comenta lo de Raúl y luego lo de... Sí, claro, sí. Digo, aquí se puso de manifiesto que había que poder pensar cómo enseño matemática si no tengo más el aula. De repente no tengo más el aula y tengo que ver qué tengo. O sea, el primer paso es ver qué tengo para ver cómo luego pienso cómo enseño matemática. Ahí, digo, algunos docentes estuvieron en una situación endeble inicialmente. Otros resolvieron de algún modo y piensan que lo hicieron maravillosamente, y si uno lo mirara con elementos de educación matemática dirían, fue un regreso al conductismo. Y el profesor tal vez está creído que aprendió a dar clase virtual. Ahí está esto que digo de la importancia de la coherencia y de darse cuenta uno, de reconocer hasta qué punto estoy cumpliendo o no con un cierto requerimiento. Ustedes lo van a ver seguro en experiencias cercanas. Docentes que están felices de cómo dieron sus clases, y si uno lo mira,
lograron que el alumno mire un video estático, venga y resuelva ejercicios, le controlo con una cámara que no se copie, le tomo ejercicios multiple choice y fue el regreso al conductismo, empeorado porque me llevo la ilusión de haber aprendido a dar clase en la virtualidad y que ahora yo ya soy experto en el trabajo virtual y entonces salgo a decir, a pedir y a capacitar en virtualidad. Ese es un ejemplo ha sido fuerte. normal los docentes que compraron estas tabletas con estos lápices para escribir y entonces te queda la idea ingenua de decir, aprendí a dar clases porque estoy incorporando la tecnología y eso no es nada más que llevar el pizarrón, lo colocas así más pequeño y escribir en la pizarra. Digo de los que se vieron más tecnológicos, no el que se compró la pizarra y escribía al mismo tiempo colocándose la cámara, con cero participación de los estudiantes, y no hay trabajo ni grupal, ni diálogo, nada, porque a veces los estudiantes están así como estamos ahora, ¿ves? Donde uno puede ver algunas cámaras y el resto están todos apagados, que a veces uno hace una pregunta y da la sensación que los únicos que están obligados a responder son los que tienen la cámara encendida. Entonces eso fue una vuelta al conductismo y el profe le quedó la idea de un conductismo maquillado en el sentido de como estoy usando las tecnologías, estoy usando una tableta, estoy usando algún programa, le estoy pidiendo al estudiante, es más, sistemas de evaluación de multiple choice, donde muy riguroso, con algunas cuestiones, pero visto con lentes de educación matemática, horroroso. El punto es hasta qué punto el profe se dio cuenta, porque si esa fue la forma que pudo resolver, se da cuenta y bueno, no pudo hacer otra cosa, no, bueno, listo, sacó las papas del fuego, uno diría, como pudo, porque la pandemia nos obligó. El problema es cuando está convencido de que aprendió y que se transformó en un experto para enseñar en la virtualidad. A mí ese me da más miedo. Claro. Julio Rey comenta, porque el docente de matemáticas incurre en errores como generalización, contextualización, omisión y manipulación transdisciplinar. Creo que Julio está en vivo, está por allí. No sé si él quiere comentar algo, Julio, directamente. No sé si tengo audio porque, me disculpo, al comienzo no... Sí, se me oye. Sí, se le escucha. Perfecto. Adelante. Sí. Hago esta pregunta porque he observado, bueno, yo soy docente de química, no de matemáticas, y en algunas oportunidades cuando hay discusiones sobre el por qué el estudiante omite o no comprende algunos conceptos de química, se ha llegado a la conclusión que sus bases de matemáticas son muy débiles. Por ejemplo, comprender el concepto de mol, que es una unidad química, que se refiere al número de Avogadro equivalente a 6,02 por 10 a la 23 partículas de que se pueden considerar. Entonces, el docente de matemáticas normalmente ha considerado que enseñar obedece a una generalización. Es decir, que, por ejemplo, comprender esa cantidad enorme, equivalente más o menos a 6.200 trillones, que es el 6,02 por 3, no debe verse como un valor absoluto, sino como un valor circunstancial para ese momento de referirse a esa unidad. En cuanto a la contextuación, hemos encontrado que el docente de matemáticas, en esa generalización, no se contextúa. Por ejemplo, en diferentes países hay unidades, por ejemplo, se manejan diferentes unidades, como en Colombia la libra, en Venezuela el kilo, en unidad de masa. Sin embargo, para el docente de matemáticas, obviamente que es una determinada cantidad
por ejemplo, referido a esos valores que tiene esa unidad, 2,5 o 2,54 gramos equivalente a la unidad. En cuanto a la omisión, es porque cuando hay ciertos conceptos y parámetros que deben enseñarse en la parte de química, para el docente de matemática no está claro el identificar que cada aspecto referido a un concepto tiene ciertas particularidades que no se deben omitir. Por ejemplo, en los rangos de valores que puede tener una fórmula química. Entonces, el omitir ese criterio también indica que es otro error, y como ya dije, de la Universidad aquí del Táchira ha hecho referencia a que esos 3 errores que he mencionado son básicos en la enseñanza de la matemática para comprender aspectos de la química y de la física. Bueno, y la vinculación transdisciplinar obedece a que normalmente el docente de matemática refiere sus conocimientos fundamentalmente vinculándolos a la física, pero no los lleva a otras áreas como la misma química, la biología, incluso al área de ciencias sociales, porque cuando, por ejemplo, se trata del área como economía, cuando hace una integración de parámetros económicos, normalmente no los realiza. El docente de matemáticas, por ejemplo, enseña límites, integrales, derivadas, pero no vincula esos 4 aspectos, y se ha considerado que es un error. Es decir, que no contextúa, en el espacio y tiempo, por supuesto, no vincula transdisciplinariamente los conceptos, criterios, omite algunos aspectos importantes en áreas específicas y también generaliza. No sé si quedó claro. Sí, está claro, y creo que estas cuestiones que mencionás son diferentes también en función de a qué sujeto uno está formando. Eso por un lado, ¿no? O sea, hasta qué punto tengo sí o sí que hacer ese tipo de vinculación con otras disciplinas, con qué disciplinas lo tengo que hacer. No me respondería lo mismo si estoy formando a un futuro profesor de matemática que un ingeniero químico, que a un ingeniero automotriz o lo que sea. Y la otra cuestión que también se sabe desde la educación matemática es que la transferencia, el saber cosas en matemática, no siempre opera como uno cree, que es, si lo sé en matemática, cuando voy a la química lo voy a poder hacer perfectamente. Es un reaprendizaje, ver un tema o algo de matemática que uno lo vio, lo estudió descontextualizadamente, cuando se encarna en un contexto químico, por ejemplo, es un nuevo aprendizaje que parte de esto otro que se vio, pero que se vuelve así como a configurar, y que lo que menciono con esto es que no necesariamente significa que no lo vio en matemática. Tal vez sí lo vio, tal vez sabe algunas cosas, pero no es justo el uso que uno necesita, y entonces necesita como una acomodación para poner disponible ese conocimiento al contexto nuevo que le aparece. Yo tengo recuerdos en la universidad de protestas de profesores de química porque nos decían que los alumnos no sabían regla de 3 y que era de lo primero que necesitaban en las primeras químicas. Y este curso de aprestamiento universitario que les contaba trabajaba la proporcionalidad directa, la regla de 3, simbólicamente, gráficamente, numéricamente, de todo, y así todo en el ámbito de la cuestión química no se desempeñaban con solvencia. Y no significa que no hubieran estudiado, que no supieran, simplemente se necesita ahí ese reaprendizaje. Muchas gracias. Quedó bien comprendido. Gina Paz, gracias Julio. Gina Paz dice, de acuerdo con Marcel, debemos en los diferentes cursos articular la parte de dominio disciplinar
con la parte didáctica. Gracias. Y Jans, Elías, pero la clase mediada por las TIC es diferente a la educación virtual. Es un comentario que hace Elías Jaramillo. Profesor, ¿puedo hacer una consulta? Adelante, Roxana. Sí, hola, buenas tardes, muchas gracias. Disculpen que no encienda la cámara, pero tengo muy inestable mi internet y si enciendo la cámara se me cae la reunión, así es que disculpen. Quiero hacer una consulta, me ha parecido, muchas gracias por la invitación a esta conferencia, me ha parecido muy interesante, pero yo tengo una duda existencial en mi práctica profesional. Sí. Yo llevo aproximadamente 9 años, 10 años haciendo clases en primaria. Hago clases a niños de tercero, cuarto básico que tienen más o menos entre 8 y 10 años. Y todo este tiempo, y apelando a un comentario que hizo la profesora Gina hace un minuto atrás, que dice que hay que articular lo disciplinar con lo didáctico, pero yo me he visto enfrentada a una situación muy compleja que es con la operación de la división. Todos estos años con mis colegas que hacemos clases de matemática, hemos buscado estrategias, hemos buscado dinámicas, hemos buscado juegos, hemos buscado bases teóricas para enseñar a los niños a dividir y nos ha costado mucho. Y hay un minuto, como usted comentaba hace un rato, Mabel, que hoy uno cree que hizo la clase espectacular y que el niño, porque resolvió una división, aprendió a dividir, pero resulta que llega en un mes más, en 2 meses más, y uno toma un problema donde los niños tienen que dividir y no saben, se les olvida. Y eso se viene dando mucho en, no sé, en mi establecimiento. Yo he trabajado en 2 colegios distintos, pero en los 2 colegios he tenido la misma experiencia. Y ya es como frustrante. Frustrante, ¿por qué los niños es tan complejo dividir? Le hemos enseñado con material concreto, le hemos enseñado, hemos pasado de lo concreto, lo simbólico, de lo concreto, lo pictórico, lo simbólico. Claro, funcionan súper bien mientras está la clase. Pero pasa un tiempo, tomamos de nuevo el contenido y no saben, se les olvidó las tablas de multiplicar, se les olvidó dividir. ¿En qué estaremos fallando? ¿Por qué no nos resulta? ¿Qué requerimientos necesitaremos ahí para lograr ese aprendizaje en los niños? Porque los niños en cuarto básico, en quinto básico, no saben dividir y es un trabajo que incluso han habido estudiantes que han salido de octavo, que es el último grado de acá de la primaria en Chile, sin saber dividir. Disculpen la pregunta muy larga, pero es mi experiencia y es mi duda existencial. Y trato de saber y averiguar por qué y no logro entender por qué. ¿Qué estaremos mal ahí? ¿Qué nos falla en ese contenido específico? ¿O nosotros tampoco sabremos dividir? ¿Que no lo sabemos enseñar? No lo sé. ¿Qué puede ser? Muchas gracias por la atención. Pongo algunos comentarios ahí, no voy a dar respuesta ahí, Roxana, pero si no es reflexiones que hay veces uno queda. Hay veces uno dice, hay determinados conocimientos que se olvidan porque uno no los pone en práctica. Entonces hay cosas que uno las aprendió en determinado momento y, bueno, no se ponen en práctica. Yo me preguntaría, ¿cuántos de nosotros, si vamos a un comedor, por ejemplo, y somos 7, estamos comiendo, llegó la cuenta y la tenemos que repartir cuánto tenemos cada uno? ¿Quién hace la cuenta de la división, el algoritmo, o quién no toma su móvil, su celular y hace la cuenta? Entonces, muchas veces en la educación, los profesores estamos así. La meta es que aprenda un algoritmo, un estudiante, que sabemos que después no usa. Cuando a veces a lo mejor el foco no es solo aprender el algoritmo, sino que tenga sentido, que lo pueda hacer. No, pero a mí me interesa que divida 233,48 dividido por 1.357 y haga una cuenta así espantosa. Cuando uno dice, yo me interesaría que pueda aproximar, hacer otras cosas, y
A lo mejor la meta que uno debería tenerse en la educación, debería mirar en los diseños curriculares si esa es la meta, si ese es el objetivo que se tiene, porque muchas veces lo traemos por costumbre. Es que a mí me lo enseñaron y entonces me lo enseñaron a mis padres, a mis hijos y lo voy a seguir enseñando. Y hay veces cuando uno mira los diseños curriculares, no dice que los estudiantes aprendan mecánicamente algoritmos. Dicen, aprendan a resolver problemas, aprendan a utilizar las TIC, o sea, aprendan muchos otros recursos. Hay veces es suficiente con que uno aprenda la noción de qué es la división, que pueden tener con enteros, algo, pero ya está. Lo mismo pasa como cuando estamos enseñando derivadas. Una cosa es que yo aprenda la técnica y otra es que me obsesione y le doy a mi estudiante una función espantosa que jamás en la vida se va a encontrar y le pido que encuentre la derivada cuarta. Entonces uno dice, ¿cuál es el objetivo del profesor en eso? El hastío del alumno, porque jamás en la vida un estudiante va a encontrar derivada cuarta cuando no tiene ni sentido. Uno diría, ¿para qué querría sacar la derivada tercera o derivada cuarta de esta función? A veces el replanteo, esa cuestión didáctica, uno debería mirarlo en términos de qué hay en términos de las investigaciones en educación primaria con respecto a la división, o qué se espera hoy en día en los diferentes diseños curriculares en la alfabetización matemática de un estudiante. Raúl, muchos maestros se quedan con el aprendizaje de esos antiguos maestros y como aprendimos, queremos replicar esta misma forma, pero claro. Todo cambia, claro. Y en algún sentido estamos en la transición. O sea, yo no veo todas las caras, pero a más de uno de nosotros nos tocó abandonar la tabla de logaritmos, y pasar a usar la calculadora, y hoy en día es obvio que a nadie se le ocurriría calcular un logaritmo con la tabla de logaritmos. Y nosotros vivimos la transición donde no nos dejaban apretar el botón de logaritmo de 3,2 ni teníamos que interpolar a partir de la tabla. Esa transición la vivimos, la resistencia del profesor a decir, bueno, le voy a pedir otra cosa, porque ya pedirle cuánto me da el logaritmo de 3,2 perdió sentido. De acá a unos años, cuando esta transición termine, va a ser medio obvio que un montón de cosas van a estar a la mano, van a estar a disposición, y a nosotros los profes nos toca adelantarnos a eso y empezar a pedir otras cosas interesantes para que el alumno aprenda disponiendo de los recursos que ya tiene, que ya están entre nosotros. Con las primeras calculadoras no todo el mundo tenía acceso a una primera calculadora. Hoy en día está en los celulares, sacando regiones, sacando comunidades que no tienen luz, que no tienen internet. Entiendo ahí que la historia es otra. Por eso esto de entender el contexto y de a quién le estoy dando y cuál es el contexto de mi destinatario de la formación, me tocará pensar qué es valioso que aprenda porque tenemos poco tiempo con nuestros alumnos. Entonces, invertir en lo valioso, y entre lo valioso va a estar lo que les dé autonomía, no lo que les genere dependencia de nosotros. Claro. Claro, que sean independientes intelectualmente, que sean independientes, que construyan su propio aprendizaje. Que busquen información, que seleccionen. Una vez que buscaron y encontraron 50 cosas distintas, ¿cómo saben qué tomar, qué no, qué elegir, qué es confiable, qué no? ¿Cómo usan eso operativamente para responder a otra cosa? No es solo buscar y encontrar. Ya encontré. ¿Y ahora qué hago con esto? O sea, ¿cómo uso ese conocimiento que hoy en día lo tengo más accesible? A nosotros, profes, nos toca cambiarles las preguntas, lograr que se planteen otras cosas. Aquí hay otra pregunta. Sí. Karim, saludos, soy de Perú. Oportuna la intervención. Será interesante que los expertos como ustedes realicen esos estudios. Me interesa la forma de la enseñanza y pensaba en talleres de refuerzo en el nivel medio. Y llamó mi atención esta reflexión para dar apoyo
o solicitarlo entre expertos y especialistas, ya que se viene la presencialidad. Y sí, bueno, esto que decía Marcela en respuesta a Roxana, que en alguna medida uno termina siempre diciendo, bueno, ¿qué hay en el campo ya estudiado? O sea, puedo salir a mirar, a ver qué pasa con la enseñanza virtual. Está bien, la pandemia no nos dio tiempo, porque de un día para el otro hubo que salir a escena. Ahora, vamos a volver a la presencialidad en una situación diferente, habiendo aprendido cosas, tenemos tiempo para planificar, tenemos tiempo para leer, para buscar, para ver qué hay, para ver qué funciona. Es parte de nuestro trabajo profesional y a cada uno le toca lo suyo en realidad, porque todos nuestros contextos son distintos. Con Marcel trabajamos hace años, pero él trabaja en Córdoba y yo en Polvorines. Y entonces ya eso nos pone en lugares diferentes. Por más que hayamos visto cosas parecidas, las respuestas van a ser distintas. Él forma ingenieros, yo profesores. Entonces, no vamos a dar, aunque demos una misma materia con contenidos mínimos similares, las propuestas van a ser distintas. Y entonces ahí toca que cada uno se construya su respuesta y parte de esta autonomía que promovemos en nuestros alumnos, que no dependan de nosotros, la promovemos con los profes. Que el profe no salga a pedir una respuesta, que salga a interpretar su situación y su contexto y se la construya, que interactúe con un colega para construir su respuesta más que para pedirle una respuesta que tal vez no le sirve porque ni conoce lo que está ocurriendo en la comunidad en donde uno trabaja. Es lo que nos toca hacer, ese es el trabajo que hacemos. Entonces te va a tocar eso, te va a tocar entender tu contexto, tu situación, tus estudiantes, de qué nivel son, qué van a hacer, qué recursos tenés disponibles, qué hay en el campo de la educación matemática que te aporte, y construir tu respuesta y tener herramientas para evaluar, y si acaso no te fue bien, para modificar. Claro. Es todo un reto eso. Es todo un reto y un desafío, dada la complejidad en la que nos enfrentamos todos los días los profesores de cualquier carrera y profesión, de cualquier carrera y de cualquier nivel, desde primario hasta universitario. Pero, sin dudas, fíjate que el reto se te manifiesta, lo ves el reto cuando empezás pensando en el otro, cuando empezás pensando en cómo formar a tu alumno, más que qué dar la clase siguiente. Si yo pienso, ¿qué voy a dar la clase de mañana? Mañana tengo que ir a dar clase, ¿qué voy a dar? Me lo respondo sin nada. O sea, digo, puedo dar esto, esto y esto, voy a llevar estos ejercicios, listo, yo ya sé lo que voy a dar. Distinto es cuando pienso, para mi grupo de alumnos, ¿qué sería lo mejor que ellos aprendan? ¿Y qué les hago hacer para que aprendan eso? O sea, ves el reto cuando estás poniendo la mirada en qué es irrenunciable que tus alumnos aprendan y qué vas a hacer para lograrlo. Si pensás en dar mi clase, en qué contenidos voy a exponer, en la pizarra digital, en el pizarrón que está detrás mío o en el aula, lo resolvés en 2 minutos y no ves reto. Y echás la culpa al alumno que no estudió, que no aprende, que el curso anterior no lo formó. Pero profesora, ¿qué pasa ahí con el currículum? ¿Qué pasa ahí con los objetivos de aprendizaje que están establecidos por la entidad superior? Llamemos Ministerio de Educación. Ministerio de Educación nos envía un plan de objetivos de aprendizaje que los niños se supone que tienen que aprender durante el año y que yo no sé si a alguien más le pasa, pero a mí me sucede que de esa cantidad de objetivos alcanzamos a cubrir la mitad o menos de la mitad, porque prácticamente nos pone en la situación de que el objetivo A tiene 2 semanas, el objetivo B tiene 3 semanas, el objetivo C tiene 2 semanas, pero si el niño no aprendió el objetivo A, ¿cómo voy a pasar al B? Entonces, de pronto el objetivo A se demora 1 mes, 2 meses, y vamos dejando objetivos. El ministerio, el equipo directivo en un colegio, en este caso, no exige pasar el currículum. Entonces, ahí ya nos ponen una meta.
¿Cómo cumplimos esa meta eficientemente si sabemos que si mientras no se domine el objetivo A no podemos pasar al B ni mucho menos al C? Y ese es el error que cometemos muchas veces. Tenemos que cumplir el currículum, tenemos que dar a julio, que es cuando en Chile se va a vacaciones de invierno, tenemos que dar una evaluación del primer semestre y ver cuántos objetivos cumplimos, y si resulta que tenemos 7 objetivos que cumplir y solo pasamos 2 o 3, ya viene la poca valoración, el que tú eres mal profesor, en que perdiste el tiempo. Entonces, ¿cómo se hace ahí? Porque si yo hago lo que me dice usted, me fijo en mi alumno y veo lo que voy a formar y lo que quiero formar y quiero enseñarlo bien y quiero formarlo bien, y para eso me voy a demorar 2 meses en explicarle y en mi meta, en mi requerimiento y todo, a que él aprenda o que él se forme en un objetivo, que él cumpla un contenido mínimo, y voy a dejar lo otro de lado, y después también viene todo ese cuestionamiento profesional, porque si uno no cumple el requerimiento oficial, digamos, ahí viene la poca valoración del profesional como profesional. ¿Cómo se compatibiliza eso? ¿Cómo se supera eso? Que es también el drama que tenemos los docentes de, oh, ¿cómo lo hago? Imagínense que yo estoy terriblemente frustrada por el hecho de que va a pasar el 2021, estoy a 2 semanas de que mis niños de cuarto básico se vayan de vacaciones, y vuelvo a lo que pregunté hace un minuto atrás. Mis niños de cuarto básico se van a ir de vacaciones sin saber dividir porque no aprendieron. Y yo ya lloro con eso, porque para mí es angustiante saber que no cumplieron ese objetivo. Y van a ir a quinto básico y van a llegar a quinto básico sin saber eso. Aunque el profesor haya dicho es un algoritmo, que tenemos que aprender el algoritmo, pero es un currículum que es un objetivo que tienen que aprender, tienen que saber, tienen que solucionar un problema donde involucren las 4 operaciones. Y si ya no puede solucionar un problema con las 4 operaciones, el niño no cumplió. ¿Cómo lo hacemos ahí? Es muy complejo el escenario. Sí, hay algunos grados de libertad que uno a veces no los ve tan claros, que te voy a dar un ejemplo hipotético. Suponete que el diseño curricular el año que viene cambia en Chile, y que lo que te dieron para trabajar en un año, a partir del año que viene hicieron una reforma y tenés 6 meses, no un año. Vos reorganizarías tu enseñanza para acomodarte al tiempo dado. Menciono esto porque con este asunto de la pandemia y de las clases que uno dio como pudo, muchos profesores están diciendo esto. El año pasado con la pandemia, mis alumnos terminaron tercer año, grado, lo que sea, y no terminaron de ver las cosas. Entonces van en cuarto, van a estar viendo lo de tercero. Y entonces en quinto van a estar viendo lo de cuarto. Y eso los va a terminar sacando de la escuela y habiendo echado un tijeretazo y cortando lo último. Yo digo, ¿no se podría como recalcular, como un amasar y dar de nuevo? Y entonces si veo que hay cosas que no saben, no espero a seguir dándole esa misma enseñanza que ya vi que no me funcionó, avanzo con otra cosa y pienso cómo ir retomando este asunto para darles más oportunidades, más contextos, mientras que avanzo. Hay algunas ilusiones que nos hacen creer que el alumno no puede aprender B si no sabe A. Hay muchas de esas que son más creencias, hablando de las creencias, y que no tienen un sustento en la educación matemática, son cosas de la tradición. Tradicionalmente se dio tal cosa antes de tal otra. ¿Qué pasaría si uno la piensa de una manera distinta? Tal vez si vos pensás en seguir sosteniendo el trabajo con la división, digo, para otro año, ahora ya la angustia la tenés arriba, se te cierra el año, pero digo, para otro año, ¿no podrás ir como trabajando esto que te inquieta, pensando en esto que te decía Marcel, de ver qué ideas hay, poner el foco más allá del algoritmo, sostenidamente, mientras que avanzás con otras cosas, le das más lugar y tenés ahí una nueva ocasión de que el alumno resignifique ese contenido?
más flexibilidad de la que uno piensa. Igual entiendo los requerimientos. Le anexo ahí a la profe Roxana, yo entiendo su preocupación y esto forma parte también del sistema de creencias que tenemos los profesores, que a veces es muy difícil muchas veces modificar nuestra estructura del modo en que pensamos que se debería enseñar y aprender determinados contenidos, porque además la institución donde estamos ayuda a todo eso. La profesora o la maestra que está en quinto me pide que haga las cosas de determinadas maneras y entonces termino de ver qué hay fuera. Por eso invitamos siempre a que uno lea. Hago así una lectura súper rápida, no digo que sea esta. Tomo, por ejemplo, del Currículum Nacional de Chile, para cuarto grado de primaria, el objetivo 6, que es el que usted está nombrando, y dice, demostrar que comprenden la división con dividendo de 2 dígitos y divisores de 1 dígito. Así que yo tengo que estar pensando que debo trabajar así y que comprenden eso. Dice, usando estrategias para dividir, con o sin material concreto, utilizando la relación que existe entre la división y la multiplicación, estimando el cociente. Eso es lo que dice el objetivo. Y además hay un objetivo general que es resolver problemas. Entonces, a veces hay que mirar qué es lo que uno le plantea a mis estudiantes. Porque entonces, si ya le estoy planteando que no sabe el algoritmo de la división, de dividir 123 dividido 44, uno dice, es que usted está tomando, para cuarto grado está diciendo que solamente números de 2 dígitos divididos por 1 y que se trabaje con material concreto y con diferentes estrategias y en la resolución de problemas y que se vincule con la estrategia de la multiplicación y que se haga cálculos aproximados. Entonces, eso es todo el conocimiento didáctico del profesor y en eso los alentamos a que, mira, hoy en la red están publicadas las revistas, están puestos secuencias donde se trabajan estos contenidos y pueden darle luz ahí a su preocupación, decir, se podría trabajar de esta otra manera. Y la evaluación probablemente no diga ni que sea individual, ni a carpeta cerrada, tal vez pueda ser domiciliaria, con compañeros, grupal, en clase. O sea, probablemente haya más grados de libertad de los que uno ve. Porque uno viene profesora. Sí, profesora. Y profesor Marcel, muchas gracias. Pero sí, ese objetivo lo hemos trabajado de 1000 maneras. Y esa es la angustia más grande que yo tengo y que fue lo primero que planteé. Hemos buscado, lo hemos hecho con material concreto, lo hemos hecho con mono, lo hemos hecho con raya, hemos hecho con saquitos. Saquitos, tenemos una caja llena de bolitas y vamos echando las bolitas, distintos saquitos y todo súper bien. Pero al momento de una evaluación o en un mes más, yo voy a hacer la misma actividad de las bolitas echándolas a los saquitos, repartiendo los saquitos con material concreto. Ya, no sé, 25 dividido en 5. Tengo las 25 bolitas, tengo las 5 bolsitas. Y no saben, se les olvidó. Es que eso es lo más terrible. Esa es la angustia, eso que no saben, profesora. Uno lo hace de esa manera. Los niños entusiasmados, felices, wow, sí, 25 dividido 5 es 5, entonces porque cada bolsita tiene 5, ya, listo, perfecto, vamos con otra, 36 dividido 6, ¿me entiende? Sí. Y después uno le pregunta un ejercicio, el mismo ejercicio, 36 dividido 6, ¿y cómo lo hago? Y no sé, y responden cualquier cosa, y uno le dice, pero acuérdese, revise la tabla del 6, hágalo aquí, hágalo acá, dibújelo. No lo saben hacer, y no es un niño, son muchos niños y han pasado muchas generaciones. No, imagínense, le colocamos, no sé, 520 dividido en 30, no, ahí se mueren. Entonces, esta es la angustia. Si ustedes supieran cómo me estoy agarrando el pelo aquí, que no les puedo pasar la cámara, porque efectivamente, y no solo a mí me pasa, a mis colegas también les ha pasado, buscamos estrategias, buscamos dinámicas. Hemos hecho que niños de cursos más grandes, por ejemplo, niños de octavo que tienen 13, 14 años, vayan a enseñarle a los chicos para que aprendan entre ellos un aprendizaje colaborativo. Y ya todo funciona súper bien, pero al momento de la evaluación, o como le digo yo, en un tiempo más,
Ya pasamos el objetivo 6 que dice comprende la división, bla, bla. Hicimos todo el ejercicio, listo, después llegamos al objetivo de resolver problemas, donde hay enunciados, donde hay consignas que tienen que resolver. Y aparece una división y no saben hacerlo. Entonces, eso es lo más terrible, que hemos buscado por todos los medios posibles y no es un aprendizaje significativo porque se les olvidó. Peor es cuando uno los deja en diciembre y los retoma en marzo, porque acá en Chile tenemos enero y febrero de vacaciones, los retoma en marzo, le hace la prueba de diagnóstico, la prueba de diagnóstico horrible, horrible, o sea, hay que empezar todo de nuevo. Esa es la angustia, y con la división especialmente porque no hemos logrado, y han sido muchos niños, no es un niño, son muchos cursos, niños que hace 5 años atrás, tenían 8 años, empezamos con esta dinámica de juego y ahora tienen 13 años y no saben. Uno le pregunta, divida 12 en 4 y no saben. Igualmente, fíjate que con esta serie de cosas que venís probando y así, y venís viendo que no te funciona, da como para que vayas a buscar algo en otro lado. O sea, tu inquietud genuina, yo te diría, anda a buscar o materiales curriculares o investigaciones o algo de gente que venga estudiando cuestiones para el nivel primario y empezar a leer por ahí. Porque si siguen pasando los años y vos venís probando lo que te va apareciendo y no te funciona, yo diría, dale, porque estás inquieta, estás preocupada, trabajen en conjunto con los profes de la escuela, lean, repártanse para leer y empiecen como a estudiar el tema en particular. Sabe, profesora, yo creo que lo que ustedes han dicho acá ha sido muy efectivo en el tema de las creencias. Yo creo que ya estamos tan frustrados que ya creemos que no vamos a ser capaces y como que nos cerramos en eso. Debiéramos a lo mejor buscar otra visión, debiéramos buscar otra, o cambiar el switch, o hacernos una autoevaluación, no sé cómo llamarlo, pero algo que nos haga empezar todo de nuevo, como dijo usted hace un rato, amasar todo de nuevo, porque... Sí, es que ya sabés que no te funcionó. Y lo que venís contando, lo estás mencionando que hace años que no te funciona. Entonces, bueno, tiempo de probar otra cosa. Para no probarlo como experimentalmente, lee, estudia, busca, trabaja con tus profes colegas, con quien vienen hablando de la preocupación y empiezan a mover algo. O sea, lo que venís haciendo no te funciona. Listo, lo viste. Eso es genial y maravilloso. Que hayas visto que algo no te funciona, eso tiene que ver con esto metacognitivo que mencionaba. Bárbaro. Ya lo probaste mucho tiempo, cambiaste cosas y no te funciona. Listo, punto final. Tiempo de salir a estudiar, juntarse con otros, hacer propuestas, evaluar y empezar a ver otras cosas. Buenísima. Gracias, ahí vamos a estar con la... Disculpe, profesor, No, pero quería dar las gracias por la paciencia. Ay, me desahogué porque estaba muy angustiada. Muchas gracias. Y eso, vamos a tener que empezar a estudiar y a leer y replantearnos todo de nuevo con mis colegas, a ver si logramos el próximo año tener más éxito. Es genial que lo hayas visto, genial que reconozcas que hace un montón de tiempo que lo que haces no te funciona, genial. Estás un escalón más arriba, avanti. A buscar, a leer, a trabajar con otros, ir haciendo propuestas, documentar, ver qué funciona, qué no. Hay gente que todavía no ve eso, así que sí, ponete contenta y a moverse, ¿no? A moverse. Tranquila, sin tirarte de los pelos, pero a moverse. Sí. Excelente, Roxana. Muchas gracias a usted también por la reflexión que está haciendo y que de alguna manera nos pone a todos en ese estado constante de reflexión frente a lo que hacemos y lo que estamos viendo. Hay, como dice Mabel, hay momentos que nosotros no vemos las cosas. Yo creo que usted es afortunada porque está viendo más allá de aquellos que no ven lo que está pasando en su práctica, en su cotidianidad de aula, con los niños, que es lo más importante. Yo creo que es interesante esa mirada más que profesional, ética, que tiene Roxana sobre la preocupación de los aprendizajes y que Mabel, de alguna manera,
lo refleja también cuando ella pone en primer plano lo que me preocupa del otro. Entonces llegamos a una conclusión que es netamente de Freire, cuando hablaba de que la enseñanza es un acto ético en el fondo. Es decir, cuando me pongo en la posición del otro, cuando empiezo a mirar. Y de verdad que Roxana representa a todos nuestros docentes de Chile, de Argentina, de Colombia, de Venezuela y de todos nuestros países latinoamericanos y de todo el mundo, que están en constante reflexión, y creo que este proceso de pandemia nos ha llevado a eso, que ha sido de alguna manera, nos ha herido en nuestra condición humana y en nuestra salud, etcétera, pero también nos ha ayudado a mirarnos, a reconocernos, a darnos cuenta de lo que hacemos. Entonces, de verdad que valoro muchísimo la opinión de Roxana en ese sentido. Y creo que es el sentido de muchas personas que están aquí, fuera que están escuchando también por el Facebook. Raúl Fonseca habla sobre el modelo MTSK. En sí permite comprender el conocimiento del maestro, teniendo presentes sus creencias, sus acciones, sus actitudes, frente a la participación en el aula. Muy agradecido de este seminario porque permite indagar sobre nuevos modelos, en este caso para las matemáticas. Raúl Fonseca desde Cúcuta, Colombia. Muchas gracias. Julio Rey comenta de nuevo: podría considerarse enseñar si el docente se coloca desde la perspectiva de cada niño y no solo desde lo que considera. Disculpen los errores, no tenía los lentes a la mano, dice Julio. Lo que quiero decir es que debe considerarse la perspectiva del niño. Sí, la perspectiva, la formación, lo que es valioso que aprenda, lo que el diseño curricular manda. En general, los diseños curriculares, aunque de distintos países o dentro de un país, acá en Argentina tenemos diferencias por provincia, por ejemplo, pero casi todos comparten un enfoque constructivista, un enfoque en el trabajo con problemas, con la argumentación, con la explicitación, con no poner el foco en lo mecánico ni lo algorítmico. O sea, se comparte. Algunos van más para un enfoque teórico y otros para otro, pero hay algunas cuestiones que son comunes. O sea, el modelo tradicional, así como más asociado al conductismo, está derribado en los papeles, no en los hechos. Pero en los papeles hace mucho que uno no promueve una enseñanza de tipo tradicionalista. No se promueve el profesor explicando algo, dando ejemplos y poniendo al alumno a replicar. Ya se sabe que replicando no aprende. Y también uno empieza a pensar en nosotros mismos. Si quieren una experiencia sin la teoría me da sustento desde donde me quiera parar. Sin la teoría, piense cada uno de ustedes cuándo aprendió algo de matemática un poco más elevado. Si fue en la clase donde tomó nota de eso con el profesor, nosotros tuvimos clase así casi siempre. Si aprendí ahí cuando estaba tomando nota que el profesor me explicaba en el pizarrón, no fue en otra ocasión, haciendo otro tipo de tarea, cuando me tocó con ese contenido hacer otra cosa, o explicarlo, o enseñarlo, o contarle a un compañero, y aparecen entonces estas vivencias con el contenido, que son las que permitieron que aprenda, que no son tomar nota en una clase. Eso está más o menos consensuado y abolido, y uno mismo es ejemplo de eso si lo ve, para lo cual hay que correrse de escalón y poder mirarse. Pero coincido, la perspectiva de los alumnos, y en el poco tiempo que vamos a estar con ellos, ¿dónde voy a enfatizar? ¿Dónde voy a poner el foco? ¿Qué es lo mejor que puedo hacer para ellos porque los estoy formando con algo valioso? Bueno, cuanto más complejo, más difícil nuestra tarea, ¿no? Así es. Bueno, yo creo que esta tarde ha sido bastante interesante, reflexiva. Hemos aprendido cosas que, producto de esta reflexión de investigadores como la doctora Mabel y de su equipo, Marcel,
Víctor. Así que estamos muy agradecidos por esa presencia de ustedes en grupo, y eso también refleja esa fortaleza que significa, como dice Mabel, trabajar en grupo. Ya nos decía, esas inquietudes hay que compartirlas, hay que reflexionarlas, hay que ponerlas a prueba también, hay que mirar otros escenarios. Rosana está diciendo muchas gracias, un abrazo grande para todos, para usted también, Rosana. Total que bueno, esta jornada de hoy nos llena de mucha energía, de mucha reflexión y de acciones también que hay que tomar. Hay que empezar a tomar acciones, hay que mirar qué está haciendo la investigación en didáctica de la matemática, en educación matemática. Juntarme con otros, mirar estos procesos, mirar lo que está ocurriendo en mi clase, en mi aula, en mí mismo como profesional. Esto ha sido riquísimo para todos. Yo creo que ha sido fenomenal que la doctora esté con nosotros, y esperemos que siga viniendo a darnos estas conferencias de su equipo, que es importantísimo para poder continuar mirando, porque los niveles de educación matemática en los países varían de acuerdo también a cómo podemos acceder, y eso también es una reflexión en el fondo. Y Mabel, la semana pasada el profesor Marcel, el mismo Víctor, Carnelli también, que estuvo con nosotros, y ahora Mabel, ellos tienen unas páginas donde hay unos materiales valiosísimos que deben ser revisados por nosotros. Son investigaciones que se han hecho en su grupo y que Marcel gustosamente lo está buscando allí en el chat para que pueda ser, para que ustedes lo conozcan. Es sumamente importante que eso se conozca, las investigaciones, porque es una forma también de ir cambiando lo que hacemos, etc. Ahí está la página. En el chat está la página. Ahí hay un montón de material en video, en libros, en artículos, no solo del equipo, de otra gente cercana, tesis, hay un poco de todo. Así que bueno, con esas reflexiones y con esta tarde de reflexión y de lectura, pues nos despedimos. Le agradecemos profundamente a la doctora Mabel, al doctor Marcel, al profe Víctor, a Carnelli, que no está en este momento porque tiene sus ocupaciones a esta hora casualmente. Les agradecemos en nombre de la universidad, de la carrera, de la facultad, todo este apoyo y estos conocimientos que nos han podido ustedes ofrecer hoy, y que nos va de alguna manera a ayudar en nuestra práctica profesional y en nuestros conocimientos como profesores. Hay un montón de gracias. Gracias, dice Víctor. Julio también, muchas gracias por sus aportes y bendiciones a quienes aportan a la educación y por ende a la vida, pero sobre todo a los estudiantes, que son nuestra razón como educadores. Por supuesto que sí, agradecidos. Vamos a tomarnos una foto porque esto tiene que quedar de alguna manera. Así que los que puedan abrir su cámara, los que quieran también. Bien. ¿Qué tenemos? Ok, listo. Bueno, muchas gracias a todos los que estuvieron aquí. Oscar, por la invitación extensiva que nos diste lugar a varios de nosotros aquí, súper agradecidos. Y estamos en contacto fácil, a un clic de distancia. Así es. Bueno, muchas gracias. Saludos a todos, un abrazo desde la distancia. Un abrazo. Muchas gracias, Oscar. Muchas gracias a todos los que estuvieron presentes hoy también. Muchas gracias. Adiós.